Soy Federico Níquel y voy a hacer una introducción sobre el método de búsqueda binario. Bueno, la información en un arreglo o un vector en una base de datos grandes se debe facilitar el trabajo para el que la quiere utilizar, porque en mucha información se requiere que los datos estén bien ordenados, entonces debe utilizar un método de búsqueda para encontrar el dato que necesitas, porque si no el gasto sería mucho y el tiempo generado también. Entonces se crearon estos métodos que faciliten el trabajo. Nosotros vamos a hablar sobre el método de búsqueda binario, que es un método de alta velocidad y muy eficiente. Me presento, mi nombre es Martín Gaveta y voy a definir un concepto necesario para comprender qué hace la búsqueda binaria. Previo a la explicación del método, es importante recordar a qué se refiere el término búsqueda. En el sentido práctico, búsqueda hace referencia a la identificación de un elemento dentro de un conjunto. La búsqueda binaria es un método que resulta útil cuando dicho conjunto ya se encuentra ordenado. Esto se debe a que descarta una gran cantidad de elementos en pocos pasos. Mi nombre es Nicolás Lucic y les estaré explicando qué es la búsqueda binaria. La búsqueda binaria es un método de búsqueda de elementos que utiliza el método divide y vencerás. Para realizar este método debemos considerar un segmento inicial de búsqueda. A dicho segmento le tendremos que analizar su elemento central. Si el elemento central es igual al que buscamos, se finaliza la búsqueda. Si no, tendremos que determinar si el elemento central es mayor o menor al de la búsqueda. Si es mayor, tendremos que descartar la parte del segmento que va desde el medio hacia la derecha. Y si es menor, tendremos que descartar la parte del medio hacia la izquierda. Luego, tendremos que repetir el proceso con la parte que nos haya quedado del segmento. Si en algún momento del proceso el segmento queda con una longitud de 0 o negativa, quiere decir que el elemento no se encuentra en la lista. Además, podemos mencionar que el número máximo que se realiza en la búsqueda para n elemento se determina con la fórmula logaritmo en base 2 de n más 1. Y por último, el promedio de las comparaciones que realiza la búsqueda la determinamos con la fórmula 1 más logaritmo en base 2 de n más 1 sobre 2. Si el número es grande, se simplifica como logaritmo en base 2 de n más 1 sobre 2. Soy Matías Pirmarini y voy a explicar ventajas y desventajas de la búsqueda binaria. La primera ventaja que tiene es que es eficaz para grandes conjuntos de datos porque descarta una gran parte de los elementos en un solo paso. Otra ventaja que tiene es que es más rápida que la búsqueda secuencial. Y la última es que el código de procedimiento de esta búsqueda es corto en comparación a las demás técnicas de búsqueda. Y la única desventaja que tiene es que el vector donde se guarden los datos debe estar ordenado, ya sea en orden ascendente o descendente. Soy Axel Leroux y voy a explicar en qué se basa la lógica de la búsqueda binaria. Esta aprovecha que el arreglo esté ordenado, ya sea de forma ascendente o descendente, para poder descartar muchas posiciones de la búsqueda rápidamente, con una sola observación que es comparando el elemento central con el elemento que estamos buscando. Como nombré anteriormente, es un método eficiente siempre y cuando el vector esté ordenado. Suele suceder que esté así, pero no siempre. Por esta razón se exige una ordenación previa del vector. Es recomendable utilizar este método de búsqueda con archivos muy extensos, ya que proporciona un medio para reducir el tiempo de búsqueda, debido a que en una sola iteración elimina el 50% de elementos de una lista o arreglo que se está ejecutando. Aquí explicaremos mediante una representación gráfica el método de búsqueda binaria. Tenemos un vector con 10 elementos al azar ya ordenados de menor a mayor, y se desea encontrar el número 40. Primero, se busca el índice central, sumando los índices 1 y 10 y dividiendo por 2. De esto se obtiene 5,5, del cual se considera solo 5. Como el elemento en el índice central es mayor que el número deseado, se descarta la segunda mitad. Luego, volvemos a calcular el índice central mediante 1 más 4 dividido 2. Esto nos obtiene 2,5 del que se considera solo 2. Como el elemento en el índice central es menor que el número deseado, se descarta la primera mitad. Volvemos a calcular el índice central, sumando los índices 3 y 4 y dividiendo por 2. Se obtiene 3,5 del que se considera solo 3. Como el elemento en el índice central es menor que el que se desea, se descarta el índice 3. En este caso, el número que se desea encontrar es igual al elemento en el vector en el índice 4, por lo que decimos que el elemento se encuentra en el índice 4.
En esta diapositiva se puede observar un ejemplo del método de búsqueda binaria aplicado en el lenguaje Python. Explicaremos cómo funciona paso a paso. En los primeros renglones se realiza la declaración de variables. Se crea un vector y se le ingresan los números del 1 al 100. Se definen otras variables, así como el contador, que nos indicará cuántas veces se realiza la búsqueda. Luego se define el índice central, el índice final y el primer índice. Se solicita al usuario que ingrese el número a buscar. Luego se utiliza un ciclo mientras con la condición de que la variable del último índice que se busca sea mayor que el primero y que el número no sea igual al elemento en la posición central, ya sea de la lista o de la sublista. Se realiza la búsqueda cada vez que se repite el ciclo. Se vuelve a definir la variable central con los valores del primero y último índice que cambiaron. Si el número no se encontró, se identifica si es menor o mayor al deseado. Si es menor, se utilizará la mitad derecha. Si no lo es, corresponde la primera mitad. Luego de haber encontrado o no el número, esto se le indica al usuario. En caso de que se haya encontrado, se muestra el índice correspondiente. Finalmente, se muestra la cantidad de veces que se realizó la búsqueda, se haya encontrado el número o no. Hola, soy Guillermo Zárate y voy a explicar el ejemplo precedente. Primero se define un lector de longitud 26, que luego se lo llena con todas las letras del abecedario, exceptuando la letra ñ. Se define la variable primero y último que contiene valor 1 y 26, que respectivamente representa el índice primero y último, que se considera del vector. Luego se suman estos dos valores y se divide por 2, para obtener el valor central. Se lo trunca para siempre obtener un valor entero, y este valor será el índice que se buscará dentro del vector. Luego se ingresa un ciclo, mientras con dos condiciones: que el primer índice sea menor o igual que el último, y que el elemento central del vector sea distinto al valor ingresado por el usuario. Si se cumple alguna de estas dos condiciones, se verifica si el carácter ingresado por el usuario posee un valor menor o mayor al elemento central del vector. Si el valor del elemento central del vector es menor que el valor del carácter ingresado, se considerará solo la segunda mitad. Eso se hace cambiando el valor de la variable primero para que sea el valor central más 1. Si no lo es, se considera solo la primera mitad, que se cambia el valor de la variable último, siendo este el índice central menos 1. Luego se vuelve a definir la variable central con los nuevos índices obtenidos. Se verifica hasta que se cumpla alguna de las dos condiciones. Después de finalizar el ciclo, se le muestra al usuario si se encontró o no el carácter adentro del vector. Si se encontró, se indica el índice.